Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos. Está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy, ¿sí? Este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, vamos a hablar de las enfermedades venéreas, pero de las de segunda y tercera generación, de las que a veces no sabemos el nombre ni siquiera que existen, pero que son las más peligrosas. En el tercer segmento de la ciencia del sexo ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de averiguar cuánto saben los costarricenses sobre estas nuevas infecciones. Herpes y la única que he escuchado de momento. En la sección que encanta el video sexual de la semana, presentaremos el material que usted amablemente nos ha hecho llegar. Nuestras jóvenes y nuestras adolescentes y la relación con las nuevas enfermedades venéreas. De eso habla el sexo insólito del programa del día de hoy. Que a lo mejor con un estornudo en un baño público o con una cuchara, ¿se pasará o no se pasará una enfermedad venérea de esta nueva categoría? De esto trata el Sexo Alerta del programa de esta semana. Atención coleccionistas, el saber popular se hace presente en la frase sexual de la semana. Además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Siempre hemos sido partícipes del deleite sexual. A lo largo de tantos años de participar en los medios, hemos sido enfáticos en decir la importancia de que la pareja disfrute las relaciones sexuales. Siempre queremos que se sirvan el amor con cuchara grande. Es más, hemos ido más allá. Hemos dicho que queremos que el amor, la sexualidad y la ternura florezca todos los días en la cama marital. Es decir, eso habla de verdad de nuestra convicción sobre el efecto que la sexualidad y el mismo amor tiene sobre la cohesión de la pareja. Pero tenemos que ser claros, la sexualidad también tiene riesgos. La sexualidad, como nunca antes a lo largo de la historia, hoy representa un riesgo mayúsculo, un riesgo mayor, un riesgo que nos debe de preocupar, el riesgo venéreo. Y eso hay que entenderlo porque todo cambió. Cambiaron las expectativas de la pareja, cambió la vida misma de la pareja, cambió la forma de comportarse los adolescentes y tras de eso la naturaleza cambió. Sí, óiganse qué curioso. Hoy tenemos enfermedades de transmisión sexual que antes no teníamos. Hay nuevas enfermedades venéreas de las que conocemos poco. Y al conocer poco nos volvemos vulnerables. Por eso la importancia del conocimiento. Por eso hoy tenemos que entender que cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, tenemos ante todo que entender que es un tema familiar. Tenemos que comprender que todos en casa tienen que saber de este tema. Porque afecta a él, afecta a ella, afecta a la pareja
y afecta a la familia y sobre todo a los adolescentes. Y es el conocimiento el que nos permite realmente defendernos. Tenemos que saber de estas nuevas infecciones para no ser presa fácil de todos estos virus y bacterias que hoy acechan por doquier. Y es que el riesgo venéreo, y dije venéreo, sí, cuando estamos hablando de venéreo, tenemos que comprender lo que significa y todos los alcances de este término. Veamos. La palabra venerea proviene del latín venerius, que significa relativo a Venus, que es la diosa del amor carnal, la belleza y la fertilidad. Con el tiempo la palabra venerio se hizo sinónimo del acto sexual y tradicionalmente se utiliza como forma de denominar los peligros infecciosos del ejercicio de la sexualidad. Sí, la palabra venerio significa Venus. Venus, la diosa del amor carnal, de la sexualidad misma. Y esto ha dado la impresión a muchos de que las enfermedades venéreas solo se transmiten con las relaciones sexuales. Y hoy sabemos que no. Hoy sabemos que se pueden transmitir aún con roces entre los genitales, con caricias entre los genitales. Sabemos que se pueden transmitir a lo largo del embarazo, a lo largo del parto y en la misma lactancia. Y además se pueden transmitir con las transfusiones, con agujas como se usan en algunas drogas. Esto nos habla de lo infectocontagioso que son las nuevas enfermedades de transmisión sexual, esas que denominamos de segunda y de tercera generación, que tienen características totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados. Resulta que estas nuevas infecciones, cuando el individuo se contagia, cuando el individuo las adquiere, no siente nada. Pasa largos periodos, pero no días ni semanas. Pasan años enteros sin darse cuenta que tiene la infección, porque no tiene ninguna molestia, porque no tiene ningún brote o porque las molestias son tan inespecíficas que considera que son simples irritaciones o simples malestares. Pero además, óigase muy bien, estas nuevas enfermedades de transmisión sexual, las que llamamos de segunda y de tercera generación, nos cuesta diagnosticarlas. El paciente se infectó, el paciente está contagiado y aún así cuesta mucho detectarlas con los exámenes. Y además nos cuesta tratarla. Es más, algunas no las podemos erradicar del cuerpo. Óiganse lo que eso significa. Podemos contrarrestarlas y luchar contra ellas, pero no podemos eliminarlas totalmente de la economía corporal. Por eso es lo importante. Por eso vamos a ver, además, cómo no se transmiten. Y esto nos hace mención a todo el legado de la naturaleza. Es común que algunas mascotas presenten secreciones por sus genitales y esto ha hecho creer a algunos que representa un peligro para el ser humano, hasta el punto que equivocadamente muchos afirman que estas secreciones pueden transmitirse y generar una enfermedad venérea. Afortunadamente, la ciencia es clara en señalar que las enfermedades de transmisión sexual de los seres humanos no provienen de los animales y que estos fluidos que a veces presentan las mascotas no representan un peligro para la familia. Sí, siempre genera mucho temor. Temor en la familia porque las mascotas, sobre todo los perritos, a veces tienen secreciones genitales. Y la gente dice, ¿podré infectarme? O alguno que otro bandido dice, no fue que hice algo afuera, es que me infectó la perrita. No, las mascotas no transmiten las enfermedades, ni las de siempre ni las nuevas enfermedades venéreas. Tampoco sucede con los animales de granja. Algunas veces cuando se ordeña se observan secreciones e infecciones que no se pasan al ser humano. Por eso hay que ser claros, de los animales al ser humano no se pasan estas enfermedades. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Se puede adquirir una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea, aún utilizando el condón? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Es muy fácil, ¿verdad que sí? Veamos la respuesta. Hoy los estudios nos sorprenden. Enfermedades e infecciones como el virus del herpes,
como el virus del papiloma y algunos tipos de sífilis, se pueden transmitir aun cuando utilicemos correctamente el condón. Ahora imagínense cuando no se utiliza o cuando se utiliza de la manera inadecuada, de la manera incorrecta. Y es que hay que comprender, decíamos que estas infecciones se quedan a lo largo del tiempo, no dan síntomas hasta que ha pasado mucho tiempo y pueden provocar cuadros como la cirrosis, cuadros de esterilidad, óigase lo que implica, algunos tipos de cáncer y hasta la misma muerte. Estamos hablando que son enfermedades a las que hay que tenerles respeto. Por eso nada sustituye la sensatez. No es que estoy protegido y totalmente protegido si utilicé el preservativo. Y si yo sé que he tenido una vida sexual muy florida, es mejor consultar, es mejor hacerse exámenes, es mejor ser exhaustivo para no correr el riesgo de desarrollar este tipo de infecciones. Y nos informan, atención, sí, ese apartado tan interesante, la juventud, nuestras adolescentes y la relación con estas nuevas enfermedades de transmisión sexual. Una de cada 4 mujeres adolescentes adquiere una enfermedad venérea en el primer año de vida sexual. La mayoría no se dan cuenta que han sido infectadas. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. ¿Qué se requiere para que una persona se infecte? ¿Qué se requiere para que una joven se infecte? Bueno, los estudios nos dicen simplemente tener relaciones con alguien que está infectado y sin usar ningún método de protección. Óigase lo que esto significa. Y los estudios van más allá, porque no se requieren un montón de relaciones como a veces la gente piensa. Con una relación hay un riesgo de un 30% para algunos tipos de infección, con 2 de un 60% y con 3 de un 90%. Estamos hablando de que estas infecciones son realmente contagiosas, son muy infectocontagiosas. Por eso tenemos que proteger a la familia, por eso tenemos que proteger a los jóvenes, por eso es que tenemos que dar información en materia sexual. Y nos indican, sí, atención, la trivia de la semana se hace presente, para que todos participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes en el mundo? 1. VIH-Sida, hepatitis, linfogranuloma. 2. Sífilis, gonorrea, chancro. 3. Papiloma, clamidia, herpes. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. El semen es una sustancia con un bajo poder energético. Se calcula que en una eyaculación hay cerca de 25 calorías. Por eso el sexo oral no provoca aumentos en el peso. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Continuamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amar. Hoy tenemos una consulta de un padre que nos cuenta lo siguiente. Mi hija de 15 años, colegiala, se embarazó
y nos pregunta, ¿qué debemos de hacer como familia? Lo primero que tengo que recalcar es que desdichadamente esto es una situación cada vez más frecuente en nuestro país. De manera que esta pregunta le va a servir a muchos hogares. Tenemos que formular varios pasos a seguir. Por eso la primera recomendación para las familias es que la joven asuma cuanto antes el control prenatal, que el médico valore el tipo de ayuda psicológica que amerita para afrontar no solo el embarazo actual, sino su futuro rol de madre. Y desde luego todos los cambios que su vida va a experimentar con el nacimiento del bebé. Además, es primordial que continúe y termine sus estudios para que pueda aprender un oficio o sacar una carrera que le asegure un futuro independiente. Una vez nacido el bebé, debemos procurar que la joven no se vuelva a embarazar. Tal vez le sorprenda el comentario, pero los estudios mencionan que hasta un 15% de las menores que se embarazan se vuelven a embarazar antes de los 20 años, sin contar con una relación estable. Además, es prudente que la familia reciba apoyo psicológico para que puedan manejar adecuadamente esta situación. Yo soy Ana Isabel Corrales, máster en Psicología Educativa. Usted puede hacer sus preguntas y comentarios a esta subsección, Haciendo Familia. ¿Qué frase más mentirosa fuimos a escoger en el programa del día de hoy? Claro que de amor nos podemos morir. Claro que el amor nos puede destrozar de frente y de perfil. Y es que en el nombre del amor nos exponemos a lo que no tenemos que exponernos. En el nombre del amor permitimos lo que no debemos de permitir. En el nombre del amor hacemos lo que no tenemos que hacer. Por eso debemos recordar que el amor tiene que propiciar la vida misma, el crecimiento personal, nunca asumir riesgos que puedan dañar nuestra integridad emocional o física. Porque es que hay que entenderlo en su verdadero concepto. Antes, en la década de los 70, las únicas enfermedades que conocíamos eran la sífilis y la gonorrea y un par más por ahí. Estas enfermedades se curaban con una inyección. Es más, la gente llegaba a la consulta y decía, otra vez voy 0 kilómetros. Ya me inyecté y ya me curé. Algunos que se portaban mal, óigase, antes de ir a tener relaciones con la doña pasaban por la inyección. Y otros hasta se inyectaban antes de irse a portar mal. Así lo decían y entre comillas. Es decir, antes asumir un riesgo solo representaba pagar la pena del dolor que producía aquella penicilina y aquella benzetacil que antes se aplicaba. Hoy eso es diferente. En la década de los 70 comienzan a aparecer infecciones que no dan esos síntomas aparatosos, no dan chancros, no se orina pus, el semen no sale con ardor. ¿Qué es lo que siempre estuvimos relacionando? Que las enfermedades venéreas producían esos síntomas evidentes. Hoy estas infecciones, como decíamos, pasan largos periodos sin dar manifestaciones. ¿Y cuál es el riesgo? Tenemos que saberlo. El riesgo es que por un lado, como no siento nada, no consulto. La enfermedad va afectando, va avanzando dentro del organismo. Pero además, sin darme cuenta, voy a contagiar a todas aquellas personas con las que tenga relaciones sexuales, incluyendo la pareja, incluyendo a mi pareja, que pueda hasta estar embarazada y afectar al niño dentro del vientre. Esa es la verdadera dinámica que encierran las enfermedades de segunda y tercera generación. ¿Y cuáles son? Bueno, repasémoslas. La clamidia, vea qué nombre tan raro. El virus del herpes, el virus del papiloma, que ya es más conocido. La hepatitis B, que rara vez se reconoce como una enfermedad de transmisión sexual, como una enfermedad venérea. Y el VIH-Sida, que es el que se ha llevado el protagonismo, que es la realmente conocida de todas, así al dedillo. La población sí conoce bien este término. El resto probablemente lo han escuchado, pero no lo reconocen como un riesgo real en su vida. Por eso vamos a repasarlo. ¿Qué es la clamidia? La clamidia es una bacteria
tan pequeña que se creía que era un virus y que produce una serie de síntomas cuando tenemos suerte. Óigase muy bien, puede producir ardor al orinar, una escasa secreción que aparece sobre todo en las mañanas y que mancha la ropa interior, o un flujo vaginal más de lo debido en la mujer. El ardor es muy importante al orinar y cuando sale el semen, y rara vez fiebre y dolor abdominal. Pero yo quiero que usted apunte el síntoma número 1 de la clamidia. Es más, le vamos a dar tiempo para que tome lápiz y papel. El primer síntoma, el síntoma más frecuente es nada. Cuando una persona se infecta con clamidia, la mayoría de las veces no siente ninguna molestia. La adquiere, la contagia y le daña casi sin darse cuenta. ¿Ven lo peligroso que son las enfermedades de segunda y tercera generación? Ese es el verdadero problema. Pasemos al herpes. El herpes genital, el virus del herpes, produce lesiones similares al herpes labial, a los fuegos en la boca, tanto que también le decimos fuegos vaginales, porque produce fisuras, cortaditas, enrojecimiento y mucho ardor en los genitales. Rara vez produce las vesículas que usted ha leído en internet. La gente dice, no tengo porque no tengo ampollitas de agua. No, es que son fisuras y cortaditas, enrojecimiento y ardor, los síntomas cardinales. Pero además tiene una característica. Estos brotes aparecen sobre todo con la regla, con las relaciones sexuales o cuando hay estrés y preocupación y cansancio. Esto es lo que estamos hablando. Se tiende a confundir con hongos, con alergias a la toalla, con alergia al semen, con alergia al preservativo y en realidad es un herpes. Acuérdense, cuando hay fisuras y cortaditas tenemos que pensar en el virus del herpes. Y está otro que ya por dicha, otro de estos gérmenes que se ha vuelto más conocido, el virus del papiloma. El virus del papiloma, de 100 personas que se infectan, menos de 10 van a ser las lesiones clásicas, que son verrugas, como mezquinos, como pequeñas coliflores que nacen en los genitales, que aparecen y brotan en el pene, en el saco testicular, en los labios mayores, en fin. Pero la mayoría de las personas no van a tener ningún síntoma. ¡Qué maravilla!, diría uno, no van a haber síntomas, no hay problema. Eso pensamos los médicos por mucho tiempo, hasta que nos dimos cuenta, gracias a un Nobel alemán que lo descubrió, que ese virus, el virus del papiloma, es el que causa el cáncer más frecuente en la mujer a lo largo de la historia. El cáncer de cérvix, el cáncer que detectamos con el Papa Nicolau. Esa es la importancia del virus del papiloma. Esa es la importancia, aun cuando no dé molestias, aun cuando no le salgan verrugas, si el virus está ahí, tenemos que tratarlo. Y surge un nuevo concepto. Hablar del SIDA, HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia, y el SIDA, que es la enfermedad. Sobre todo tenemos que recordar que estas infecciones, como el SIDA, que son infecciones causadas por este virus, estas infecciones pasan largos periodos sin dar molestias y sobre todo, ya no es cierto que atacan a los promiscuos. Eso es lo que me interesa darle mucho énfasis. Hoy los estudios dicen que las amas de casa y los jóvenes son los que más se nos están infectando porcentualmente cuando hablamos del VIH-Sida. Óigase muy bien, por eso este programa es un tema familiar, por este programa se dirige a la familia, porque ya el VIH-Sida dejó de ser lo que creíamos, de gente noctámbula que era promiscua, que trabajaba en nightclubs. Así los estigmatizamos, que era solo de homosexuales, y hoy nos damos cuenta que está atacando a la familia. Por eso es tan importante entender que aún los estudios mencionan que a los 17, 18, 19 años, porcentajes importantes están adquiriendo este virus, aun cuando todavía viven con los padres. Por eso tenemos que comprender que estas enfermedades nos atacan a todos. Antes creíamos que si uno era profesional no iba a tener una enfermedad venérea, que si uno andaba con corbata, que si ella era muy bonita y muy decente. No tiene nada que ver, nada que ver. El riesgo está presente para todos los que tienen vida sexual. De ahí la importancia de consultar cuando vemos que hemos tenido
parejas a lo largo de nuestra vida, o hemos tenido una sola, como dice esa señora, yo solo con mi esposo he estado, pero él es tan jugado. Esa es la palabra que nos debe de motivar a consultar, cuando hemos adquirido el riesgo directamente o de manera indirecta. Pero también hay algunos riesgos que no son ciertos y que los vamos a ver en el sexo alerta. Las enfermedades venéreas no se transmiten por baños públicos, piscinas o jacuzzis, ropa, ni específicamente por la ropa interior o trajes de baño, utensilios de comida como cucharas, vasos o platos, estornudos o tos, apretón de manos o abrazos. Motivos de sobra para un sexo alerta. ¿Qué se requiere para que una persona se infecte? ¿Qué se requiere para que una joven se infecte? Bueno, los estudios nos dicen simplemente tener relaciones con alguien que está infectado y sin usar ningún método de protección. Óigase lo que esto significa. Y los estudios van más allá, porque no se requieren un montón de relaciones como a veces la gente piensa. Con una relación hay un riesgo de un 30% para algunos tipos de infección, con 2 de un 60% y con 3 de un 90%. Estamos hablando de que estas infecciones son realmente contagiosas, son muy infectocontagiosas. Por eso tenemos que proteger a la familia, por eso tenemos que proteger a los jóvenes, por eso es que tenemos que dar información en materia sexual. Y nos indican, sí, atención, la trivia de la semana se hace presente, para que todos participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes en el mundo? 1. VIH-Sida, hepatitis, linfogranuloma. 2. Sífilis, gonorrea, chancro. 3. Papiloma, clamidia, herpes. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Puntos que recordar sobre la clamidia. Clamidiasis es la enfermedad venérea bacteriana más frecuente en el mundo. Es provocada por una bacteria sumamente pequeña llamada clamidia. Puede provocar ardor al orinar y o dolor con las relaciones. También genera dolor pélvico y secreciones genitales. Como muchas veces no da molestias, las personas la transmiten sin darse cuenta. Se diagnostica con un examen de sangre o de las secreciones genitales. Es una causa frecuente de esterilidad en ambos sexos. Al día de hoy no existen vacunas para prevenirla. Sin embargo, contamos con tratamientos muy efectivos para eliminarla. Opta por la vida, prevenir y consultar. Ya regresamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amor. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. Es la incapacidad repetitiva del varón
para conseguir o mantener erecciones firmes, erecciones intensas, como antes sí las lograba. A nivel popular se habla no de disfunción eréctil, sino de impotencia. Por eso nos gusta decir problemas de erección, que es un término que todos entendemos. Los estudios señalan que el 50% de la población masculina padece o padecerá de este problema. El sobrepeso, la presión alta, los problemas en el azúcar, los problemas del hígado, algunas alteraciones hormonales, así como las cirugías y ciertos medicamentos suelen ser los responsables de los problemas de erección. Desde luego que el tratamiento va orientado a eliminar el factor causal y utilizamos tratamientos para la erección de manera transitoria y la mayoría de los pacientes recuperan su función sexual. De manera que es cuestión de consultar. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Mauro, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, ¿son muchas las personas infectadas? Quizá esos son los números que más tenemos en mente a la hora de hablar de este tema. Por un momento creíamos que era la excepción, que era simplemente algunos grupos de riesgo los que habían adquirido enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venéreas. Hoy sabemos que no, que algunos estudios indican que pueden ser porcentajes superiores al 50% y algunos van más allá, hasta un 75%. Por eso es que hoy entendemos que estas infecciones es un asunto de todos y particularmente de la familia. ¿Estas infecciones las detecta el Papa Nicolau? Esto es muy importante. Cuando Giorgio Papanicolaou ideó esta prueba, la pensó para detectar el cáncer y el precáncer en el cuello de la matriz, no para detectar infecciones. De manera que la inmensa mayoría de las veces el Papanicolaou no va a detectar una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea. A veces simplemente la detecta como serendipity, como chiripa, como por casualidad, pero ese no es el objetivo de la prueba. Por eso esa mujer o ese caballero que dice no podemos tener una infección porque el Papanicolaou salió normal, no. El Papanicolaou lo que nos está diciendo es no hay displasias, no hay precáncer o no hay cáncer propiamente dicho. ¿Y cuando hablamos del ultrasonido, es esto igual? Es que el ultrasonido detecta lesiones grandes. El ultrasonido es simplemente como si uno pudiese ver así, a cielo abierto el abdomen. De manera que lo microscópico no se ve. Por eso el ultrasonido no sirve en el proceso de diagnóstico de estas infecciones. Mauro, por ejemplo, cuando se le detecta a él una infección, ¿ella automáticamente también lo tiene o viceversa? Bueno, eso va a depender del tiempo que tengan de estar juntos. Pero si estamos hablando de una relación que tiene más de un año, más de 6 meses, o el matrimonio clásico de 8, 10, 12, 14, 20 años, lo que se le detecte a uno, vamos a tener que buscarlo hasta la saciedad para detectárselo al otro miembro de la pareja. Es más, tenemos que ser mucho más precavidos. Aunque nos costara encontrarlo o no lo pudiéramos encontrar, siempre es de un buen juicio, siempre es prudente tratar a los dos, aunque solo en uno de los dos encontremos una prueba positiva. Nos preguntan por qué a veces un varón se hace un examen y le sale negativo y este mismo examen se lo vuelve a hacer y le sale positivo. Es que las enfermedades de transmisión sexual son difíciles de diagnosticar. Esto es particularmente cierto con el herpes, con la clamidia y con el papiloma. Entonces va a depender del momento en que se encuentra la infección. Puede que hoy él tenga un brote, por ejemplo, de herpes muy florido y entonces el examen es muy fácil. Lo detecta fácilmente. A lo mejor en 2, 3 días, al día siguiente u 8 días después, el brote pasó y los niveles que se detectan en sangre han disminuido. Por eso siempre hay que ser claros. Lo que cuenta es la prueba positiva. Lo que tenemos que tomar es la prueba que detectó la infección, aunque luego existan otras pruebas que no la logran detectar. Es decir, una vez que sabemos que que la prueba es positiva y que se acompaña todo el respaldo clínico, lo asumimos como un diagnóstico. Cuando hablamos de sexo oral, Mauro, ¿las infecciones son frecuentes? Diríamos que el sexo oral es la práctica más segura de todas las prácticas sexuales. Estamos hablando de que el sexo oral es el que menos transmite este tipo de infecciones y hay algunas que ni siquiera se van a transmitir a través de esta práctica. Por eso, hoy por hoy ocupa el primer lugar
dentro de las prácticas menos riesgosas o más seguras, como queramos ponerla, a la hora de hablar de infecciones de transmisión sexual. ¿Y el sexo anal, las infecciones son riesgosas? Aquí tenemos que decir lo contrario. El sexo anal, por definición, es la práctica que acarrea más riesgo. Por eso, dentro del ABC de la práctica del sexo anal, siempre hay un requisito: el uso del preservativo. Por un lado, porque propicia, favorece, hace más fácil la introducción del pene. Y segundo, porque al provocar esas pequeñas grietas, que son microscópicas y fisuras, al estar el preservativo, disminuye la posibilidad de un contagio venéreo. Nos preguntan, Mauro, que si una mujer o un varón puede infectarse de la misma enfermedad 2 veces. 2, 3, 4, 5 y 70 veces 7. Eso es lo que tenemos que entender. Para la mayoría de las enfermedades, haberlas adquirido no me deja inmunidad. Por ahí hay un par de enfermedades de transmisión sexual, algunos tipos de hepatitis B, en fin, pero para el grosor, para lo que estamos hablando, que es papiloma, la gonorrea, la sífilis, se pueden tener todos los episodios que se quiera, si así de irresponsable o de riesgoso soy con la práctica sexual. De ahí lo importante de mantener la sensatez cuando hablamos de contagio y de relaciones sexuales. Mauro, en un matrimonio, ¿una presencia de alguna de estas infecciones quiere decir infidelidad? Esta es una pregunta delicada, complicada, que tenemos que barajar despacio. Hay algunas enfermedades que nos hablan hasta del momento en que se adquirió. Por ejemplo, una gonorrea que da secreción por el caño de la orina, orinas pus, te arde, significa que 3 a 5 días antes uno de los dos se contagió. Una sífilis que te produce un chancro, una úlcera a nivel de los genitales, significa que 10 a 90 días antes uno de los dos se infectó, tuvo la relación infectante. Pero no es así para el gran grueso de las infecciones. Papiloma significa que en algún momento, saber cuándo se infectó, lo mismo clamidia, lo mismo herpes. Por eso hoy somos muy claros y categóricos. Cuando hacemos el diagnóstico, sobre todo de las nuevas enfermedades de transmisión sexual, no podemos hablar ni de infidelidad, ni podemos saber hace cuánto tiempo la adquirió él o ella, ni podemos saber si fue él o si fue ella. Digo este escenario sobre todo porque hoy tanto hombres como mujeres suelen tener vida sexual antes de casarse. Mauro, una televidente nos hizo la siguiente consulta. Ella dice que nunca ha tenido relaciones sexuales, sin embargo, le hicieron un examen y le salió positivo en el virus de papiloma humano. ¿Es esto posible? Sí, es que recordemos que para el virus del papiloma no es necesario la penetración como tal para que se dé el contagio. Los roces sexuales entre el pene y los genitales femeninos es más que suficiente. Así que una mujer núbil, una mujer señorita, puede tener este virus. Mauro, cuando hablamos del papiloma, ¿el tratamiento para el hombre es el mismo que el de la mujer? Esto es una de las cosas que tenemos que entender. Son muchas las enfermedades, son muchas las infecciones donde los tratamientos son totalmente diferentes. De manera que tiene que ir ella y tiene que ir él. Tienen que ir los dos para recibir cada uno el tratamiento que como hombre y como mujer necesitan y requieren. ¿Hay personas más vulnerables a algún riesgo de infección que otras? Sin lugar a duda, los adolescentes. Las infecciones avanzan mucho más rápido. El virus del papiloma lesiona más cuando se adquiere antes de los 18 años. De igual manera, los fumadores, hoy la sabemos bien. Y hay diferentes riesgos, los diabéticos, el sobrepeso, todo lo que deteriore la salud en general me vuelve mucho más vulnerable, pero sobre todo los adolescentes. Mauro, muchas veces llegan al consultorio a decirnos que ¿para qué me voy a hacer un examen? Por ejemplo, el del SIDA. Si sale positivo no hay nada que hacer. ¿Es esto cierto? Hoy diría yo que el HIV, el VIH-Sida, es la infección número 1, la que se roba el protagonismo. Y aún siendo tan temida, tenemos que decir que la inmensa mayoría de estos pacientes con un tratamiento van a llevar una vida prácticamente normal y van a vivir muchísimos años. Pero si no se la detectan, puede infectar a la pareja. Puede que la pareja se embarace y el niño se nos infecte, de manera que sobran razones para hacerse esta y todas las pruebas cuando sabemos que hemos asumido una conducta de riesgo. Mauro, ¿en todas las infecciones se pueden presentar lesiones genitales? Ese es el problema. El problema es que, por ejemplo, para el virus del papiloma, menos de 7 de cada 100 hombres hacen lesiones que se puedan ver a simple vista. Vamos a necesitar un microscopio y así sucesivamente con el resto de infecciones de las nuevas, de la segunda y tercera generación. Por eso es que hay que consultar, aunque no haya ninguna lesión evidente.
Nos preguntan si estas infecciones pueden generar problemas sexuales. Sin lugar a dudas. Hoy sabemos que es muy reciente, que pueden provocar eyaculación precoz, problemas de erección en el hombre, dificultad para conseguir el orgasmo en la mujer y hasta pérdida en el deseo sexual. ¿Una infección se puede presentar en la primera relación sexual? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en realidad es simplemente el contacto entre los genitales que basta y sobra para que se produzca la infección. No es que se requiere vivir con él 6 meses, vivir con él 100 años para que se me pase. Una relación sexual puede ser más que suficiente. Jacques de Betancourt es el médico francés que acuñó el término enfermedad venérea. Por muchos años, las enfermedades de transmisión sexual eran llamadas Gallicus morbus, es decir, mal francés, denominación que causaba repudio dentro del pueblo galo. Betancourt ideó este término de Venus, la diosa griega del amor carnal. Con el tiempo se convirtió en un vocablo refinado y aceptado con buen gusto por la comunidad médica europea. Fue con el paso de los años que el término fue asumiendo un carácter peyorativo al punto que a fines del siglo XX la Organización Mundial de la Salud recomendó sustituirlo por el de enfermedades de transmisión sexual. Esto es parte del sexo que hizo historia. La palabra crea sus propios simulacros. Cuando hablamos de enfermedades venéreas, todos entendemos de lo que estamos hablando. Por eso, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo, llamémosla enfermedad de transmisión sexual, hubo un grupo de personas que no comprendió a qué se estaba refiriendo ese término. Luego comenzó a hablarse de infecciones de transmisión sexual y comenzaron una serie de conceptos y denominaciones que realmente provocan desconcierto. Las cosas hay que hablarlas por su nombre. Sí, enfermedades venéreas para decir enfermedades de transmisión sexual, como le quede a usted mejor. Pero si tiene duda, consulte ante cualquier molestia o ante cualquier riesgo. Y atención familia, sí, nos indican que la trivia de la semana está presente para que todos en casa participen y para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes en el mundo? 1. VIH-Sida, hepatitis, linfogranuloma. 2. Sífilis, gonorrea, chancro. 3. Papiloma, clamidia, herpes. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Continuamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amar. Los achaques son aquellos síntomas nobles y usuales que no representan un peligro para la salud de la mujer embarazada y que son producto de los cambios hormonales propios del embarazo. Los estudios indican que las náuseas y los vómitos se presentan en cerca del 75% de las embarazadas. Aparecen desde las primeras semanas y alcanzan su mayor intensidad al tercer mes. Disminuyen poco a poco hasta ceder de manera importante o desaparecer del todo entre el cuarto y quinto mes. Cuando estos achaques son muy fuertes, muy persistentes, incapacitantes o impiden la adecuada nutrición de la madre, es fundamental consultar con el médico. En algunos casos es necesario instaurar tratamientos o incluso internar a la madre para evitar cuadros de deshidratación que pudieran poner en peligro la estabilidad de la madre y del embarazo.
Si usted se acaba de poner en sintonía, déjeme darle la más cordial bienvenida. Y déjeme contarle que estamos explorando un mundo sexual y que usted le ha dicho sí al Instituto Costarricense de Sexología. Porque todo este segmento y todo este programa está destinado para la participación activa de la familia. Desde su casa, desde la oficina, con el celular, con la computadora, usted puede participar. Y nos indican sí, que vamos con la sección de Sex Populi. Mauro, hoy en nuestra sección Sex Populi nos dimos a la tarea de averiguar si son conocidas las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles enfermedades venéreas conoce usted? Bueno, conozco el sífilis, el papiloma humano y también el SIDA. Sí, sería SIDA, sífilis, cosas así como, no sé, de transmisión sexual, que yo sepa. El VIH, sífilis, papiloma, la calamidia, creo que es herpes también, herpes y la única que he escuchado en el momento. La verdad es que ocurrió todo un fenómeno en torno a las enfermedades de transmisión sexual. Y es que cuando apareció el VIH-Sida, prácticamente borró del marco de la conciencia el resto de las infecciones que la población conocía. Es decir, la gonorrea, la sífilis pasaron a un segundo, pero a un segundo plano muy distante de ese primer lugar. Diríamos que pasaron al 10º lugar y del 1 al 9 nos quedó en el marco de la conciencia el VIH-Sida. ¿Y qué decir? Las nuevas enfermedades de transmisión sexual, el virus del papiloma, la hepatitis B, el virus del herpes, todavía, y qué decir la clamidia, todavía son infecciones que desconoce buena parte de la población. Esta es una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades de transmisión sexual? Esto es muy importante. Tenemos que señalar que las enfermedades de transmisión sexual no se resuelven simplemente yendo a un laboratorio y por favor hágame un examen de sangre. Es que enfermedades, por ejemplo, como el virus del papiloma, se tiene que hacer a través de un examen vaginal o de un examen directamente en el pene. Buena parte de los diagnósticos que hacemos del virus del herpes requiere la competencia, requiere la consulta del médico. Hay otras enfermedades que sí, simplemente es un examen de sangre, pero que no vaya usted a creer que en realidad no tiene ninguna infección porque 1 o 2 test dicen que no. Son muy limitadas las pruebas que se hacen en sangre o por lo menos no son completas. Algo para tener presente. Si usted realmente quiere chequearse, consulte con su médico. En el video sexual de la semana vamos a repasar un concepto muy importante sobre las enfermedades de segunda y tercera generación. Veamos. Me encanta este video, me encanta porque cuando tenemos varicela todo el mundo se da cuenta, se nos ve en la cara y ese chiquillo decimos ya no va a la escuela porque va a infectar a todo mundo. Cuando tenemos sarampión nos pasa igual. Cuando tenemos una hepatitis de esas que era por tomar agua contaminada nos ponemos amarillos. ¿Y qué?
¿Qué tiene el cuerpo? ¿Qué se echa de ver cuando tenemos una enfermedad de transmisión sexual de segunda y de tercera generación? Nada. Nadie se da cuenta que estamos infectados. Y ese no es el problema. El problema es que nosotros mismos no nos damos cuenta. Con el riesgo que hemos señalado. Voy a seguir infectando a las personas con las que tenga relaciones sexuales. Puede que infecte hasta mi misma pareja. Y si está embarazada, hasta el niño dentro del vientre. De ahí la importancia del diagnóstico, de ahí la importancia del chequeo. Hay que mirar de frente, hay que mirar el pasado y decir, sí, he asumido riesgos para mejor ir a la consulta, óigase muy bien, a la consulta médica para que me hagan todo el chequeo. A través de nuestro muro en Facebook nos hacen las siguientes consultas. Un joven de 28 años desde Pérez Celedón nos consulta: ¿las transfusiones de sangre son seguras? En nuestro país tenemos un excelente banco de sangre, tenemos un excelente sistema de transfusiones. Es decir, la seguridad social en realidad es muy detallista y muy minuciosa. Tanto que diríamos que donar sangre o recibir sangre es en nuestro país una sangre sumamente segura. Pero hoy la población viaja mucho. Y ahí es donde hay que tener muy presente esto de las transfusiones, sobre todo para hacer una serie de exámenes luego que hemos recibido sangre en algún otro país. Este joven de 17 años desde Guadalupe nos comenta: siempre se ha dicho que algunas personas con SIDA andan punzando gente en los centros comerciales. ¿Esto es cierto y es riesgoso? Esto es muy importante. Si en realidad tenemos la certeza o la sospecha válida de que tuvimos una relación de riesgo, lo recomendable es consultar al día siguiente y si se puede el mismo día. Si fue a las 5 de la mañana, vaya usted a la consulta a las 9. En realidad las pruebas van a salir positivas dependiendo de la infección. Algunas duran 15 días, otras 21, pero tenemos una serie de tratamientos para coartar, para quitar o para dificultar que esa infección se instale en el organismo. De ahí la importancia de que cuando asumimos una relación de riesgo se consulte y se eviten nuevas relaciones sexuales hasta saber si fuimos o no infectados y recibimos el tratamiento específico. Esta mujer de 23 años nos consulta: yo tuve una relación de riesgo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para saber si me infectaron? Sí, esto es muy frecuente porque algunas veces dentro de la pareja, él o ella tienen la manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, en este caso el virus del papiloma. Tiene coliflores, tiene verrugas y el otro miembro de la pareja no tiene nada. Y entonces el otro miembro de la pareja comienza a decir, ¿será que se portó mal? ¿Será que...? No, es que es muy frecuente, sucede con mucha frecuencia que solo uno de los dos haga manifestaciones. Es más, como hemos dicho a lo largo de este programa, lo más frecuente es que ninguno de los dos tenga manifestaciones, que sea el médico el que encuentra a través de exámenes microscópicos la infección en él o en ella. Pero no hay que poner en tela de juicio, en realidad, la veracidad del vínculo. Suelen ser infecciones que se adquirieron hace mucho tiempo y que hasta ahora están floreciendo o que hasta ahora se están detectando. Desde Cartago, una ama de casa de 27 años nos hace la consulta. Me diagnosticaron el virus del papiloma, pero mi esposo duda de mí porque él no tiene nada. Esta sinceridad me encanta. Eso es lo que es realmente importante cuando hablamos de las enfermedades de transmisión sexual. Tener la honestidad de decir, yo fui muy jugado, yo la verdad es que anduve con muchas o con muchos. Y ahora que tengo un embarazo, o ahora que me voy a casar, o ahora que estoy con esta mujer, que yo no le quiero provocar ningún daño y que no quiero provocar daño a nadie más, tengo que consultar para que me hagan las pruebas, detecten qué se tiene y qué no se tiene y se reciba el tratamiento. Aún durante el embarazo, no importa que usted esté embarazada, podemos darle mucho beneficio a la madre y al niño. Eso es realmente lo importante. Esta joven de 19 años, muy preocupada, nos consulta. Yo fui muy inquieta sexualmente y ahora estoy embarazada. ¿Qué debo hacer? El riesgo oculto es un concepto muy importante.
A lo mejor hoy yo estoy con una muchacha que dice, yo solo he estado con una pareja anteriormente. Y uno podría pensar, no tengo riesgo de infección. Pero resulta que esa pareja previa había tenido relaciones con 100 personas. Y a lo mejor de esas 100 personas, cada uno había tenido relaciones con muchas más. Así que se asume el riesgo de toda esa cadena venérea. Pero uno no se da cuenta. Uno puede preguntarle a la pareja, pero no puede seguir esa seguidilla de contactos sexuales. Por eso se llama un riesgo oculto. Por eso a veces, habiendo tenido solo una pareja previa, se puede haber infectado precisamente por ese pasado que no podemos medir, que no podemos cuantificar. Y atención familia, nos indican que la respuesta de la trivia se ha hecho presente. Para que todos en casa, para que todos veamos quién acertó y aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La trivia de la semana nos pregunta: ¿cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes en el mundo? Tenemos 3 opciones. La respuesta correcta: papiloma, clamidia y herpes. Agradecemos a todas las familias que han participado con sus comentarios y opiniones en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Gracias por permitirnos compartir con todos ustedes este programa a lo largo de tanto tiempo. Gracias por permitirnos saber y entender lo que en materia sexual requiere la familia. Gracias por convertir este espacio en un motivo para el convivio casero, para la reunión hogareña. Gracias por convertir este programa en el referente en materia sexual en nuestro país. Gracias por convertirlo en el programa de todos. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Y yo rápido seco mis gotas, blasfemo una nota y apago el reloj.